Bienvenida, doctora. Se le cede el uso de la palabra. Cuenta con 50 minutos para realizar su ponencia. Muchísimas gracias, Micaela. En primer lugar, agradecer a Intercriminalización Asociación Civil por esta gentil invitación y sobre todo para poder compartir con ustedes desde el punto de vista académico uno de los temas que por demás suele ser un efecto necesario en el ámbito procesal penal. Y me estoy refiriendo específicamente al tema que se me ha encomendado comentar el día de hoy. Me refiero al tema de las medidas para combatir la corrupción en las contrataciones públicas, puntualmente en lo relacionado a la reparación civil, la inhabilitación y los mecanismos propios o derivados, evidentemente, del procedimiento de extinción de dominio. Pero para entrar a eso, primeramente, de manera necesaria, tenemos que hacer una breve referencia al fenómeno de la corrupción en el Perú. Y lamentablemente es un fenómeno que nos ha ido invadiendo de a poco y que esperamos en un momento como sociedad, evidentemente, poder desterrar. La corrupción, como ustedes bien saben, es el mal uso del poder público a fin de obtener una ventaja o un beneficio indebido para quien actúa o para terceros, que genera restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales. Y hasta el día de hoy, lo cierto es que la corrupción constituye uno de los problemas más inquietantes, más graves, más lamentables en nuestro país, no solo por generar evidentemente inseguridad jurídica, sino porque también afecta la legitimidad de sobremanera de las instituciones públicas que tenemos. De este modo, consecuentemente, la corrupción se arraiga en nuestro sistema de justicia, genera entre nosotros como ciudadanos que no podamos ejercer de manera clara, de manera correcta nuestros derechos o no se nos brinde una adecuada defensa. Y ese es el gran problema porque nos termina inquietando a todos de una estabilidad o la tranquilidad social que merecemos. De acuerdo, y esto es un dato también muy preocupante, al Barómetro de las Américas, la Latin American Public Opinion Project, Perú fue el país más preocupado por el tema de la corrupción a nivel regional. Un 36% de la población lo señala como el principal problema, por encima incluso de temas como la economía, temas como la seguridad, la inestabilidad política y otros. Obviamente, asimismo, respecto a las instituciones que conforman el sistema judicial, de acuerdo con un estudio elaborado por INEI acá en el año 2020, en el transcurso de octubre del 19 hasta marzo del 2020, un 73,1% indicó que no confía en el Ministerio Público. Es una cifra, en verdad, creo yo que a estas alturas, ya 2022, evidentemente debe estar más a favor por la labor que viene realizando la Fiscalía en algunos casos, que también hay excepciones. Entonces, un 82,3%, y que es la cifra más preocupante, desconfía del Poder Judicial, un 72,1% manifiesta no confiar en la Procuraduría Anticorrupción, y un 66% menciona que no confía en la Comisión de Alto Nivel de la Corrupción. Anticorrupción. Y claro, son cifras evidentemente que no nos agrada de primera mano escuchar porque entenderíamos con este fenómeno que nos ha estado invadiendo, la población pudiera considerar en este doble efecto que claro, este reproche inmediato a decir todo es corrupto, todas las instituciones son corruptas, pero de sobremanera debemos de hacer un cambio, ir mirando a una necesidad de confiar en estas instituciones que evidentemente son las que están a cargo en algún momento de la persecución penal, como es el Ministerio Público, a cargo del Poder Judicial, que está a cargo de impartir justicia, y de las Procuraduría, como ustedes bien saben, que está a cargo de coadyuvar en la persecución penal en el ámbito civil o de la reparación civil, ¿no? Ahora, dentro de esto, esta misma encuesta realizada por Ipsos, nos establece que de la existencia de un panorama, y que va en la línea de lo que anteriormente les estaba mencionando, un panorama pesimista en pleno 2022. Y ello se debe que más peruanos, más compatriotas, consideran que la corrupción ha aumentado en los últimos 5 años. Es decir, en el 2019 eran 7 de cada 10 y este año son 8 de cada 10. Es este sinsabor y este descontento que en verdad, y claro, porque ¿qué es lo que observamos a diario en los medios de comunicación si no es constantes actos relacionados a temas de corrupción? Y entonces, claro, la desconfianza es inmediata, es automática porque como sociedad no merecemos muchos de esos actos, ¿no? Y en la misma línea, esta encuesta Ipsos establece que se ha aumentado la proporción de peruanos que consideran que la corrupción aumentará en los 5 años, es decir, 1 de cada 2 lo considera así. Entonces, ni siquiera es que esta confianza pudiera en algún momento establecerse. La proyección que tenemos con este fenómeno es preocupante. Un problema crucial en este contexto para frenar la corrupción en nuestro país se da porque la Secretaría de Integridad Pública, el organismo que conduce, que coordina y que evalúa la implementación de las políticas anticorrupción, es un organismo adscrito al Poder Ejecutivo, el cual se encuentra en un permanente estado de inestabilidad política, lo cual evidentemente
genera como efecto algo palmario es la lucha contra la corrupción. Ahora, respecto a las políticas de capacitación a funcionarios públicos en medidas anticorrupción, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción del 2018 al 2021 sugiere elaborar un programa de capacitación anual, y creo que es necesario, que tenga como finalidad instituir a los funcionarios públicos tanto sobre las normas vigentes, las normas políticas y procedimientos establecidos para la prevención de la corrupción, así como en materia ética e integridad. Las mismas, obviamente, considera este estudio, que deberán ser adecuadas al nivel de responsabilidad personal al cual van dirigidas. Y esto sí es necesario, porque ustedes entenderán que el derecho penal, que ya digamos es el efecto, es decir, cuando ya hay la sospecha de la comisión de un delito, cuando ya hay una denuncia respecto de un delito, entra a tallar o entra, digamos, a actuar cuando no han funcionado los medios de control formal, cuando no han funcionado sus mecanismos de control. Y entonces sí será necesario entonces hacer esta labor de prevención propia del tema de capacitación para poder entender que como sociedad evidentemente necesitamos establecer los mecanismos y las condiciones necesarias que como país en algún momento nos permite establecer que estos índices de desconfianza social que existen respecto a la corrupción pudieran ser más a favor o a propio de la sociedad. Un segundo punto que definitivamente tenemos que tratar tiene que ver con la corrupción dentro de las contrataciones públicas, porque de ahí deriva el tema que vamos a conversar en unos minutos. Y como ustedes saben, las contrataciones públicas, la cual se rige bajo la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30.225, vigente desde el 9 de enero del 2016, se puede definir como la herramienta jurídica que emplean las entidades públicas para adquirir bienes y servicios que requieran, de conformidad con un procedimiento regulado por disposiciones legales, en procura de los fines propios del Estado. Ahora, desde luego, ante ello, las contrataciones públicas pueden verse sumergidas fácilmente en actos de corrupción. Eso, evidentemente, es un acto que es posible, puesto que es el escenario más propio para que los funcionarios públicos puedan satisfacer sus necesidades económicas mediante la realización de fraudes y, cuando no, también, obviamente, de actos de corrupción. Según Sotomayor, en esta línea, en este contexto, los diferentes actos de corrupción relacionados con las contrataciones públicas en nuestro país se debe que no se han respetado los principios establecidos por la ley mencionada anteriormente, la ley a la que estamos haciendo referencia. Y él establece, por ejemplo, algunos casos muy precisos, ¿no? Dice que nunca se permitió la incurrencia, competencia, ni se buscó la imparcialidad, porque las bases fueron mal elaboradas con la finalidad de permitir que el contratista, en este caso cuyo corrupto obtuviese la buena prueba, incluso el proceso de contratación, fue por exoneración, con lo cual nunca se permitió la competencia o la participación de otros poderes, caso de las adjudicaciones directas, ¿no? Y muchas veces vemos ya en el ámbito penal, en el tema de las denuncias, cómo estos pudieran estar relacionados con los delitos de corrupción, no solamente en el tema de los cohetes, sino sobremanera en los temas que pudieran derivarse de los delitos de colusión o colusión agravada contenido en el artículo 384 del Código Penal. Ahora, dentro de eso también Sotomayor señala que, como ejemplo, que no se actuó con total moralidad ni buena fe, ya que desde antes de la realización del proceso de contratación pública, los funcionarios habían actuado pensando solo en intereses privados del futuro contratista corrupto, ¿no? Evidentemente, ahí también estaríamos hablando de la configuración de algunos otros tipos penales. Ahora, al no existir una adecuada planificación previa a la contratación pública, se generarán sobrecostos que permitirá la corrupción. Y yo creo que ese es el efecto palmario que deriva de estos dos puntos anteriores. Pues bien, lo que hay que ver aquí es que la problemática de la corrupción acontecida dentro de la administración pública se observa con preocupación en casi todos los ámbitos. O sea, a diario vemos estos temas, y es que el deterioro que viene confrontando la conducta de los funcionarios y las funcionarias en el ámbito de su cargo, pues son mayores los hechos de corrupción cometidos, a pesar de los instrumentos, en este caso legales, aprobados para acabar con esto. Desde un punto de vista, en este contexto que estamos conversando, desde un punto de vista estructural, hay que tener en cuenta que los efectos de la corrupción sobre el desarrollo económico y más sobre un desarrollo económico sostenible son demoledores. También influye en este contexto negativamente en el desarrollo de las instituciones incentivadoras de equilibrios eficientes y, cuando no, de sobremanera también de equilibrios equitativos. De esta manera, evidentemente, la corrupción afecta, y es lo que venimos conversando aquí, afecta de manera negativa el funcionamiento de la democracia y al Estado de Derecho, pues claro, daña la igualdad política y el bien común. Algunas investigaciones, y en esta línea es en lo que se han dado en este contexto, algunas investigaciones señalan la corrupción como una de las variables causales de tal fenómeno de desafectación, pues erosiona, dicen ellos, la confianza en el gobierno y la legitimidad de las instituciones públicas.
Ahora, en cuanto al rendimiento, un factor clave para poder explicar el deterioro de la percepción de confianza es el declive de la fidelidad o de la ética con la cual los políticos actúan en representación de los ciudadanos, porque siempre hay esa expectativa del ciudadano o de la sociedad de por sí al momento de su representación. Ahora, para finalizar este capítulo, es importante recordar que la función pública se rige por diversas leyes y dispositivos normativos, como por ejemplo el Código de Ética de la Función Pública, y evidentemente lo que contiene son diversos principios, diversos deberes y prohibiciones éticas mediante los cuales se deben basar los servidores públicos de las diferentes entidades que conforman la administración pública nacional. ¿No? Y hay diversos principios, como es el principio de respeto, el principio de probidad, el principio de idoneidad, el principio de veracidad y el principio de justicia y equidad. Dicho eso, en lo que sigue vamos a hablar cuáles son entonces los pilares para la lucha contra la corrupción dentro de las contrataciones públicas. Y tal como le hemos venido mencionando, dentro de las contrataciones públicas se originan diversos casos de corrupción por parte de determinados funcionarios, es un hecho, lo tenemos en las denuncias constantes, y ello con el fin de obtener evidentemente ganancias indebidas o indebidas en este contexto, en colusión con privados en distintas instancias del gobierno. Según Yauré, en este caso, los cambios a la normativa de contratación pública de los últimos años y la implementación del SEAS, esto es del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, han mejorado en cierta manera el escenario para que los proveedores tengan mayor posibilidad de contratar con el Estado en mejores condiciones, desde luego, de transparencia y de competitividad. Sin embargo, y esto hay que decirlo, la administración del riesgo de realización de conductas que suelen darse de determinados funcionarios o servidores públicos no se queda en la elaboración, lamentablemente, de la norma o de ciertas reglas o de ciertos códigos o políticas anticorrupción que orienten la actuación de los miembros de las personas jurídicas, sino que cabe adoptar también necesariamente otro tipo de medidas, lo decíamos antes, dirigidas a asegurar que, en este caso, dichos miembros individuales, estos funcionarios o estos servidores, no puedan llevar a cabo prácticas corruptas en determinados contextos de actuación, que es lo que uno quiere, digamos, garantizar o quiere establecer que no se pueda dar. Estas medidas, desde luego, deberán tener un fuerte apoyo por parte del Estado, de entes privados y de la misma sociedad, que es lo que se necesita, porque si no, en verdad, mal pudiéramos tener esta aspiración que en algún momento quedamos como sociedad concreta. Ante ello, evidentemente, existen tres pilares o tres medidas que puedan verse esenciales para la lucha contra la corrupción dentro de las contrataciones públicas, basados, en este caso, también con el profesor Yauré, especialista en contrataciones públicas, ¿no? Lo que nos habla es de la participación activa de la prensa de investigación y la ciudadanía, y claro, uno inmediatamente lo que se da cuenta cuando hay este tipo de actos, este tipo de acciones indebidas, es a través de los medios de comunicación, así como es de nuestro conocimiento, aquí la prensa, sin lugar a duda, juega un rol fundamental en toda sociedad que detente un gobierno democrático. La prensa, en este caso, se encarga no solamente de ejercer cierta manera, y hay que tener cierto cuidado, evidentemente, porque si no estaríamos conllevando a propulsar, si bien, y en este caso yo quiero ser muy clara, la prensa juega un rol fundamental, sin lugar a duda. Yo creo que uno de los grandes pilares que hemos tenido, las bases en concreto, de muchos hechos que han dado lugar o que se han descubierto a través de los medios de comunicación que han dado lugar a serias y cuando no sólidas investigaciones por corrupción de funcionarios, han partido de la prensa. Pero desde luego, ese es un papel fundamental que creo que como sociedad necesitamos. Lo que sí debiéramos de tener mucho cuidado, sin lugar a duda, es que el papel que juega la prensa no debiera de convertirse, no debiera de dar lugar a los denominados juicios mediáticos, a los denominados juicios paralelos, porque ahí pudiéramos estar en colisión con determinados aspectos de carácter procesal. Ahora, un segundo punto es, sin lugar a duda, poder replantear, reformular y evaluar. Y es que el Estado tiene en este contexto como desafíos determinados puntos. Vamos a ver algunos para poderlos tener con precisión. Primero, evidentemente, replantear el gran problema que hay de la transparencia y la objetividad al ejercer diversos puestos de trabajo, acceder a diversos puestos de trabajo en este contexto dentro de la administración pública. También aquí entra en consideración la reformulación de la figura de los cargos de confianza, ¿no? Muchas veces hemos escuchado estos factores. Evaluar la autonomía de la Procuraduría Anticorrupción como unidad técnica especializada para defender los intereses del Estado sin dependencia de otros organismos institucionales. Desde luego también está el fortalecer a los órganos de control institucional, la denominada SOCI, que sí considero un pilar fundamental, y realizar los incentivos a los postores que implementan medidas de autorregulación y buen gobierno corporativo dentro de los procedimientos de selección.
Como tercer punto aquí, evidentemente, están las medidas de autorregulación y las prácticas de buen gobierno corporativo. Y claro, aquí dentro del sector privado debe tener como misión o como reto implementar esas prácticas de buen gobierno corporativo para evidentemente actuar con estándares debidos de transparencia, objetividad y una estructura ampliamente adecuada que funcione de manera delimitada. Hay un cuarto punto que ya vamos ingresando a este tema y es que cuáles son las consecuencias jurídicas y entonces lo que venimos comentando, ¿no? Claro, ya hemos planteado el problema y a lo que conviene es ahora establecer cuáles son estas consecuencias. Y lo que hay que tener en cuenta aquí es que la búsqueda de los métodos eficaces para poder combatir la corrupción, este fenómeno que nos agobia, es esencial para la promoción del desarrollo económico, la calidad de la democracia y la justicia social. Y para ello se indicarán 3 medidas que se han establecido, que se vienen estableciendo para poder combatirla de manera efectiva y de manera efectiva. Es decir, ahora, lo que sí hay que tener en consideración, desde luego, sin embargo, es que cabe acotar que estas medidas que serán explicadas a continuación no constituyen de por sí una solución para la corrupción dentro de las contrataciones públicas. Para combatir, como hemos venido diciendo, este problema, es importante que el Estado diseñe una política integral de lucha contra la corrupción, la cual contenga estrategias, contenga métodos, contenga políticas, diseños y metas. Todo ello será base esencial para la entidad que tiene como misión proveer, investigar y sancionar los actos de corrupción de la esfera estatal. Y claro, de lo que vamos a hablar ahora son de las medidas a consecuencia del efecto que se da con el fenómeno de la corrupción dentro de las contrataciones públicas del Estado. Y lo primero que vamos a hacer referencia, evidentemente, es a la reparación civil. Ya, estamos hablando, evidentemente, acá, que hay una sentencia condenatoria, hay una condena de por medio, y entonces, claro, hay una reparación civil que en su momento, evidentemente, tiene que ser ejecutada. Y cuando hablamos de reparación civil, evidentemente, todos sabemos, es aquella consecuencia jurídica que se impone conjuntamente con la pena, lo hablábamos hace un minuto respecto a la emisión de la condena, a la persona que en calidad de autor o partícipe cometió un delito. Y en otras palabras, la reparación civil es la responsabilidad civil atribuida al actor de un delito, por lo cual éste deberá responder por las consecuencias económicas de su conducta. Hago un paréntesis aquí, y es que el Código Procesal Penal, vigente hoy en día, establece que pudiera caber en este caso el sobreseimiento, pero pudiera persistir incluso, es decir, el archivo, pudiera persistir incluso la posibilidad de la imposición de la reparación civil. Es decir, no solamente en aquellos casos donde la persona termina siendo condenada, cabe la posibilidad de hablar de reparación civil. También cabe la posibilidad de hablar, por ejemplo, de la imposición de una consecuencia como de la reparación civil, en tanto, por ejemplo, se pudiera haber determinado la prescripción aquí del delito o por el sobreseimiento por insuficiencia probatoria. Pudiera caber que en esos contextos, excepcionalmente, y lo establece la norma procesal penal, también imponerse reparación civil a pesar de que el proceso, insisto, sea sobreseído y no hay una condena de por medio. Ahora, ¿qué es lo que ha establecido la Corte Suprema respecto a la reparación civil? Si ustedes ven y hacen, digamos, una mirada a la casación 250-2020 Lima en el fundamento 9.2, establece que esta responsabilidad, dice la Corte Suprema, es siempre fuente de obligación, y si bien pueden ser hechos ilícitos penales o ilícitos puros, en cualquier caso sea la fuente penal o civil pura, el deber de indemnización o resarcimiento es ineludible, según se detalló en las casaciones anteriormente, ya lo había establecido la Corte Suprema, en la casación 1803-2018 Lambayeque, o la 20, por ejemplo, la 20-2019 Cusco. Por ello, dijo la Corte Suprema en esta casación 250-2020, que el proceso penal admite condenar a los acusados, en este caso, al pago de la reparación civil, aun cuando no se hubiera emitido la sentencia condenatoria. Es lo que le estaba hablando hace un minuto, en su contra, como ocurre en el presente caso, que será un caso relacionado a este tipo de sobreseimientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.3 del Código Procesal Penal. Ahora, en el recurso de nulidad, por ejemplo, 769-2019 Pasco, lo que la Corte Suprema estableció en un caso muy puntual era que si allí bien el Tribunal Superior, es decir, el Tribunal de Instancia, ya había fijado como un criterio que la reparación civil se integraba por dos sumas, es decir, la devolución de lo apropiado en la parte de los hechos acusados y de la indemnización, tratándose de una conformidad procesal, sin lugar a duda, no cabía, decía la Corte Suprema, la referencia a un medio de investigación alto.
Ahora, aunado a esto que estamos conversando, se debe tener en cuenta que este punto es incuestionablemente civil, por ende, digamos, autónoma, y debe entenderse de esa manera, autónoma del objeto penal, aunque inequívocamente interrelacionados en un mismo proceso, porque claro, ¿qué es lo que hay? Es una acumulación heterogénea de acciones o de pretensiones, si es que lo quieren denominar así. Siendo esto así, evidentemente se exige del órgano jurisdiccional competente se tenga que pronunciar de manera expresa por cada uno de ellos al no encontrarse subordinado uno a otro. Y esto evidentemente la Corte Suprema lo ha señalado, entre otros pronunciamientos, por ejemplo, en la casación 1137-2019 del IPA. Ahora, hay una marcada diferencia, evidentemente, de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal. Lo primero que se debe tener en consideración cuando hablamos de la responsabilidad civil es que esta difiere sustancialmente de la responsabilidad penal. Y claro, en la responsabilidad penal, el papel que cumplen los bienes jurídicos tutelados es dogmático, pues para que se proceda a imponer una sanción correspondiente, solo se va a verificar, o se tendría que verificar en este caso, una acción que cumpla con la tipicidad subjetiva y objetiva y que sea, claro, antijurídica y culpable. Ahora, por el contrario, en el caso de la responsabilidad civil, los bienes protegidos, entonces el derecho a la personalidad, no cumplen solamente con un rol valorativo de fundamento, sino que pasan a incorporarse dentro del análisis de la propia determinación, en este caso de la responsabilidad, en medida que para imponer una tutela resarcitoria se hace necesario, de sobremanera aquí, tanto la verificación de la vulneración del derecho mismo como la corroboración de un daño cierto. En tal sentido, hay que tener en cuenta algo. La responsabilidad civil, eso es cuando hablamos aquí de un tema de responsabilidad civil, es que sin daño subsistente, cierto, injusto y en específico, no existe responsabilidad civil por más que se haya desarrollado un evento lesivo. Y es desde este contexto, claro, lo que uno debe de tener cuando estamos conversando aquí de esta palmaria diferencia entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal son, pues, como les decía, que en la responsabilidad penal hablamos de la tipicidad, de la antijuricidad y de la culpabilidad. Y cuando hablamos de la responsabilidad civil, estamos hablando de la lesión del bien jurídico y la determinación de ¿qué? La determinación del daño en concreto. Entonces, esta necesidad de la prueba del daño está vinculada con el principio de atipicidad de la responsabilidad civil, evidentemente claramente contrapuesto al principio de tipicidad de la responsabilidad penal. Tal principio indica que en el ámbito civil no hay una enumeración taxativa que ante qué tipo de conductas procede la tutela resarcitoria. Por el contrario, aquí quien comete el daño responde por toda conducta que haya generado un daño no autorizado por el ordenamiento. Claro, a partir de esto es importante tener en consideración que los bienes jurídicos que protege la responsabilidad penal no debieran o no deben, en este caso, confundirse con los daños concretos generados mediante la vulneración de determinados derechos de la personalidad en el caso de la responsabilidad civil. Ahora, si bien es cierto que en los delitos de corrupción se vulneran bienes jurídicos referidos a la correcta administración pública, al momento de analizar la responsabilidad civil, el examen se limitará a la evaluación de los daños producidos en concreto. En el caso de los delitos de corrupción, esto se traduce en un ilícito civil que claramente lesiona el derecho y la identidad y en específico a la institucionalidad del Estado. Sin embargo, claro, como hemos señalado, es posible que tales delitos afecten además la identidad cuando no de otros derechos. ¿Cuáles son estos elementos de la responsabilidad civil? Puntualmente son tres. La imputabilidad, que es entendida como la capacidad que tiene el sujeto para hacerse responsable civilmente por los daños que ocasiona. La ilicitud o la antijuricidad, es que se refiere a la constatación, en este caso, del que el daño causado no está permitido por el ordenamiento jurídico, y aquí es importante que este concepto no sea confundido con el concepto de legalidad. Claro, porque esta última significa en un sentido mucho más amplio y general la existencia de leyes y el sometimiento a las mismas de los actos de quienes están sometidos. La licitud, en cambio, es la conformidad con los valores jurídicos, entre ellos, en primer orden, la justicia. Es por ello que existe una afinidad conceptual entre licitud y acto conforme al valor justicia, vale decir lo justo, ¿no? En otras palabras, se podría decir aquí que
legalidad es la conformidad con la ley, mientras que la licitud es la conformidad con la justicia, entendida esta como la expresión unitaria e integrante de todos los valores de la convivencia, que desde luego, claro, presupone el valor trascendental de la persona humana y representa a su vez el presupuesto de todo el orden jurídico. La licitud puede entonces aquí encontrarse tipificada como el caso de la responsabilidad contractual, o estar regida bajo el principio de tipicidad como la responsabilidad extracontractual con la cláusula abierta contenida en el artículo 1969 del Código Civil. También se pueden encontrar supuestos tipificados de la responsabilidad extracontractual. Como tercer punto, y aquí lo que debemos de tener en consideración es el factor de atribución. Este factor de atribución, o digamos, como lo debemos de entender aquí, es el supuesto que justifica la atribución de responsabilidad al sujeto. Este elemento aquí contesta la pregunta: ¿a título de qué es responsable determinada persona? Existen aquí factores de atribución subjetivos, nos estamos refiriendo a la culpa y el dolo, así como objetivos, y esto es realizar actividades o ser titular de determinadas situaciones jurídicas que en el ordenamiento jurídico, valga la redundancia, considera ilícitas el abuso del derecho y la equidad. Claro, aquí estamos hablando de la culpa, que tiene que ser entendida en este caso como una ruptura o como una contravención a un estándar de conducta, y que no debe ser entendida como un juicio de reproche subjetivo o valoración moral del comportamiento, sino como la relación entre el comportamiento dañino y aquel requerido por el ordenamiento o en el ordenamiento en las mismas circunstancias de manera concreta, con el fin de evitar la lesión de intereses ajenos. Ahora, el dolo, en este contexto, sabemos, es la voluntad del sujeto de causar el daño, y que está reconocido en el artículo 1318 del Código Civil. Estas precisiones, en muchos casos de difícil delimitación en la práctica, en la manera concreta, no harían la solución establecida por el Código Civil. Y el daño producido. El objeto del nexo causal tiene esta doble relevancia. Por un lado, para el aspecto del evento lesivo, hasta que la causalidad del hecho o fáctica, se procede a la reconstrucción del hecho a los efectos de la imputación de responsabilidad. Por ello, evidentemente, es que la causalidad del hecho es el criterio más simple de coordinación, se dice, entre el daño a resarcirse y el sujeto que pudiera resultar responsable. Y además, en este punto, hay que tener en cuenta que tanto el artículo 1969 como el 1970 del Código Civil se refiere a quien causa un daño, dice la norma. Y esto quiere decir que tanto en la responsabilidad subjetiva como en la responsabilidad objetiva está presente este elemento. En esta dimensión, digamos, aquí lo que se busca o lo que se pretende responder es a la pregunta: ¿a quién ha sido? ¿No? Claro, ahora, de otro lado, para el aspecto del daño resarcible, es decir, de la causalidad jurídica, se determinan las consecuencias dañosas que el responsable deberá resarcir. Y en efecto, aquí de lo que se trata es de un problema de delimitación del área del daño resarcible. Y claro, en esta dimensión se busca responder a la pregunta: ¿cuánto debe pagar? Y por ello es que el artículo 1985 del Código Civil regula la indemnización, dice, comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión general del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto, ¿sí?, en este caso de la indemnización, devenga a intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. Así, desde luego, una cosa es emplear la causalidad con el poder de imputar un hecho a un sujeto en el concurso de otros factores como la culpa, el dolo, la preposición de un tercero, el ejercicio de una actividad riesgosa, la custodia, entre otros, por ejemplo, y otra cosa es emplear la causalidad para estimar el daño patrimonial, es decir, para determinar la relevancia jurídica de las consecuencias económicamente desfavorables dependientes del hecho ilícito. ¿Y el daño, entonces? El daño, en este caso, comprende las consecuencias negativas derivadas de la lesión de un bien jurídico tutelado. Es necesario aquí que podamos, dentro de esta línea, tener presente que el interés lesionado
y las consecuencias negativas de la lesión son momentos vinculados entre sí, pero autónomos conceptualmente en cuanto al criterio y en cuanto a la naturaleza. Es por ello, claramente, que de una lesión patrimonial pueden resultar consecuencias, en este caso, al lado de aquellas patrimoniales, no patrimoniales y viceversa. Existen aquí, ya que estamos hablando de este tema, dos grandes tipos de daño, el daño patrimonial y el no patrimonial. El daño patrimonial consiste en la lesión de los derechos de naturaleza económica que deben ser reparadas, ¿no? Este, a su vez, se clasifica, como bien saben ustedes, en un daño emergente, esto es la pérdida en el patrimonio del sujeto afectado que sobreviene al incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado por un acto ilícito, y el lucro cesante, como bien saben, también se manifiesta por el no incremento en el patrimonio del dañado, en este caso sea por el incumplimiento de un contrato o por un acto ilícito. Pero también hay un daño extra patrimonial, que comprende el daño de la persona, entendido como aquel que lesiona los derechos o legítimos intereses de naturaleza no patrimonial, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. Y el daño moral, definido aquí como la ansia, la angustia, los sufrimientos físicos, o psíquicos también, evidentemente, padecidos por la víctima, que tienen el carácter de efímeros y no duraderos. Además, ya que estamos conversando de esto, la Casación 189-2019 de Lima Norte, si ustedes revisan en su fundamento número 20, lo que establece y determina es que con base a este tema, en el ámbito de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos, deben tomarse en cuenta, dice la Corte Suprema, criterios de carácter objetivo y subjetivos que le permitan al juez determinar el impacto y el alcance de los daños extrapatrimoniales, y en consecuencia fijar razonablemente el quantum indemnizatorio, tales como, miren a lo que se refiere a la Corte Suprema hace referencia a la gravedad del hecho ilícito, en segundo lugar, a las consecuencias de la comisión de la conducta antijurídica, en tercer lugar, a las circunstancias de la comisión de la conducta, en tercer lugar, al aprovechamiento, en este caso, obtenido por los sujetos responsables, en cuarto lugar, el nivel de difusión pública del hecho ilícito, y en quinto lugar, la afectación o el impacto social del hecho ilícito. En sexto lugar, la naturaleza y el rol funcional de la entidad pública que resulta perjudicada por esos temas. En séptimo momento, el alcance competencial de la entidad pública perjudicada. Y finalmente, el cargo o la posición que tienen los funcionarios públicos. El daño así a las personas, como bien saben, está reconocida en el artículo 1985 del Código Penal en materia extracontractual, mientras que el artículo 1322 de esta norma está referida a la inejecución de obligaciones y solamente hace referencia al daño moral y no se menciona el daño a la persona. Sin embargo, claro, una interpretación sistemática de ambas disposiciones y del artículo 2.2 de la Constitución nos lleva a concluir que a las víctimas contractuales también les pudiera corresponder la reparación del daño a la persona. Dentro de esto, y ya que hemos hablado de estos criterios, entonces vamos a hablar cómo es que se cuantifica entonces el daño en los delitos de corrupción. ¿Qué factores debieran de ser tomados en cuenta? Claro, acá ya hemos analizado la posibilidad de que una persona jurídica como el Estado debe ser titular de derechos, y por lo tanto pasibles de reparación civil, y también, claro, luego de haber analizado los elementos de la responsabilidad civil, entonces nos corresponde ahora determinar qué criterios deben tomarse en cuenta al momento de determinar el monto a solicitar por el daño al Estado por los delitos de corrupción de funcionarios. Y claro, existen determinados criterios para la determinación de este año. Hay criterios de carácter objetivo, por ejemplo, ¿no? Los criterios de carácter objetivo están basados en las características materiales y circunstanciales del delito contra la administración pública. Entre estos criterios tenemos la gravedad del ilícito cometido, la modalidad de su realización, la eventual reiteración y la medida de la ventaja conseguida por el dependiente infiel, la entidad de las sumas indebidamente perseguidas. Vamos a ver sobre la gravedad del ilícito. Sin lugar a duda, este componente al cual nos estamos refiriendo, implica que cuando más preciado sea el bien jurídico lesionado, mayor, evidentemente, deberá ser el quantum indemnizatorio. Ahora, asimismo, cuando la acción desarrollada tenga
un mayor grado de culpabilidad, debe incrementarse también el monto indemnizatorio. En la mayoría de los delitos contra la administración pública, por ejemplo, se requiere el dolo, la cual, como ustedes saben, en términos de responsabilidad civil, ya representa un criterio para poder agravar la cuantía del resarcimiento solicitado. El segundo de los puntos que estamos mencionando acá tiene que ver con la modalidad de la realización. Y este criterio está relacionado con la modalidad delictiva empleada y, claro, la dimensión del castigo penal impuesto al caso concreto o a cada caso de manera específica. Por ejemplo, se puede comprobar los tiempos de condena y extraer un baremo de los grados de gravedad del delito para en base a ello poder graduar la sanción. Sin embargo, es preciso tener en consideración, o es fundamental hacer hincapié en que este criterio es solamente referencial y no puede ser tomado de manera vinculante. Pues como ya lo hemos señalado anteriormente aquí, el examen de responsabilidad penal es completamente diferente del juicio de responsabilidad civil. El tercero de los componentes o el tercer criterio que debemos analizar aquí es el tema de la reincidencia. Y esta está relacionada con el comportamiento delictivo reiterado del demandante. Este comportamiento constante, saben ustedes, implica un claro indicio de que las sanciones impuestas con anterioridad no han tenido el mayor efecto persuasivo, por lo cual la punición, tanto en términos penales como en términos civiles, debe fortalecerse para confrontar la reparación del ilícito y sancionar efectivamente la conducta de tal modo que no pudiera repetirse. El cuarto criterio, el cuarto elemento en este caso que debemos de tener en consideración es la ventaja conseguida por el funcionario. Y este criterio hace referencia al cálculo costo-beneficio, desarrollado por el demandado al momento de perpetrar, en este caso el ilícito que está siendo materia de juzgamiento. Por lo que aquí, para evitar ese tipo de ilícitos vuelvan a repetirse, se debe graduar la indemnización aumentando la cuantía, en este caso del acuerdo al provecho que el sujeto haya logrado conseguir, de modo que aquí no puede haber compensado su conducta delictiva por ninguna clase de beneficio. Por ejemplo, en este contexto, un caso de peculado, en el monto aquí apropiado y los intereses legales, formarían parte del daño emergente, pero dicho monto también acá debiera de tenerse en cuenta para la determinación del quantum por el daño a la persona del Estado. Y este criterio, claro, aquí debe ser empleado incluso en los casos de microcriminalidad a efectos de evitar incentivar este tipo de conductas que sumadas en su totalidad puedan generar posteriormente enormes externalidades negativas. Ahora, hemos hablado de los criterios objetivos y entonces nos toca hablar de los criterios objetivos. Los criterios subjetivos aquí están vinculados con el propio agente activo del delito. Se debe tener en cuenta en este contexto para la determinación de la cuantía del resarcimiento las circunstancias ya particulares del funcionario que cometió el delito. Y estas circunstancias son de ubicación del funcionario en la organización administrativa y su capacidad de representación. Vayamos a la primera, es decir, la posición del funcionario en el Estado. Se trata de determinar aquí la gravedad del ilícito en base a una especial posición concedida al demandado dentro del aparato administrativo estatal. En tal sentido, aquí tiene que considerarse que la gravedad del ilícito aumenta en relación directa con el grado de responsabilidad y de la jerarquía funcional del cual se encuentra revestido el sujeto activo del delito. El fundamento de este criterio, básicamente aquí, en este momento, recae sobre el hecho de que a una mayor responsabilidad implica una mayor posibilidad de dañar al Estado en el desarrollo de sus funciones. Y por tanto, la vulneración de las obligaciones propias del servidor público ocasionará una defraudación más fuerte, claro, a la institucionalidad estatal. El segundo criterio dentro de este punto tiene que ver con la capacidad de representación del funcionario. Y este criterio en sí complementa el anterior y básicamente a lo que hace referencia es a que la gravedad del daño producido al Estado también estará en función con la posición privilegiada que pudiera tener el funcionario al representar al Estado frente a la sociedad. De esta manera, mientras mayor representación frente a la población tenga un funcionario, tanto en términos mediáticos cuando en términos institucionales, porque es lo que refleja la sociedad, mayor será el resarcimiento que tendrá que pagar el Estado por los daños y a su derecho y la identidad. En este contexto, por ejemplo, no es lo mismo que el delito y el daño generado sea causado por un ministro de Estado a que sea causado por un funcionario que ocupa uno de los menores rangos de la estructura administrativa y que frente a los ciudadanos sea un personaje anónimo. Ahora, hay criterios también de carácter social.
y estos evidentemente se refieren a la repercusión o al impacto social que produce la comisión de los delitos vinculados a la corrupción. Claramente aquí este punto se centra en el, digamos, resquebrajamiento de la identidad institucional del Estado frente a la misma sociedad. De esta manera, y si algo tenemos que tener en consideración aquí, tenemos como criterios la naturaleza social de la función, que en materia del delito, y la difusión del impacto. Claro, y acá debemos de tener en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, nos estamos refiriendo a la naturaleza social de la función, que fue materia de defraudación e incumplimiento causa de la comisión del delito. Esto es la naturaleza social de una función que tiene que ver con el grado de cercanía que pudiera tener el ejercicio de tal función con un servicio desarrollado en pro de la ciudadanía. Hay que tener en cuenta, por demás, aquí el tema de la difusión, el impacto ocasionado por el público del ilícito. Entonces, dicho eso, evidentemente, nos tendremos que preguntar la naturaleza y la responsabilidad civil del Estado derivado de los delitos de corrupción, contractual o extracontractual. Para ir avanzando, me permito ya seguir, incluso le podemos dejar la filmina, a pasar al siguiente punto y poder cumplir dentro del tiempo que se me ha concedido. La inhabilitación. Esa es una de las segundas medidas que debemos de tener en cuenta aquí. ¿Por qué? Porque las penas de inhabilitación, esto nuevamente es un efecto a la comisión o la determinación de la existencia de la comisión de un ilícito penal, como es de la corrupción de funcionarios. La inhabilitación, nos estamos refiriendo a las penas, en este caso que está enumerada en el artículo 36 del Código Penal, dentro de la sección de penas limitativas de derechos. Estas son, nos estamos refiriendo aquí a las sanciones privativas de derechos políticos, profesionales o civiles que tienen como finalidad evitar la reiteración de un delito cometido en ocasión del cargo, profesión u oficio. Y claro, en este caso, ya lo ha dicho acá, incluso el Tribunal Constitucional, en principio dice, cabe señalar que la inhabilitación política, por ejemplo, es una sanción política discrecional, pero sujeto a criterios de razonabilidad constitucional que impone el Congreso de la República. Ahora, en el Acuerdo Plenario 2-2018, la Corte Suprema Nacional, en el fundamento sexto, lo que estableció, por ejemplo, es que la pena de inhabilitación consiste en la privación, la suspensión o la incapacitación de uno o más derechos políticos, económicos, profesionales y civiles del penal. Claro, y es que a través de esta pena se sanciona, dice la Corte Suprema, a quien ha infraccionado un deber especial propio de su cargo, función, profesión, comercio, industria o relación familiar, o a quien se ha prevalido de su posición de poder o dominio para poder delinquir. Incluso en esa línea también pueden ver la sentencia en el proceso de amparo, la número 3760-2004 del Tribunal Constitucional. Y sobre ello, evidentemente, hay que tener en cuenta aquí, hay una serie de referencias a lo que ya estableció, porque yo creo que este es uno de los temas que más ha desarrollado el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema Nacional, por eso los invito a que puedan revisar, entre otros, el pronunciamiento de la sentencia 3760-2004 amparo. Pero dentro de esto, evidentemente, un papel fundamental es el que tiene la Contraloría, ¿no? La Contraloría General está facultada para inhabilitar y en consecuencia separar temporalmente de la administración pública hasta por 5 años a los servidores y funcionarios que cometan infracciones administrativas graves o muy graves en el ejercicio de sus funciones, ocasionando en este caso un perjuicio a los intereses del Estado. De hecho, actualmente existen 32 conductas infractoras que están tipificadas en la ley 31.288, la ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional. Además, dentro de estas se establecen medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Respecto al plazo de la inhabilitación, estas se dividen en dos. Las infracciones administrativas graves, dice, será sancionada con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública no menor de 60 días hasta un máximo de 1 año, y las infracciones muy graves serán sancionadas con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública no menor de 1 hasta 5 años, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, la reincidencia, la existencia de intencionalidad, entre otros. Un caso reciente aquí sobre este punto es la ley 31.178, que es la ley que modifica diversos artículos del Código Penal. Esta ley versa sobre la inhabilitación de por vida a funcionarios que incurran en los delitos de colusión, peculado y malversación durante el estado de emergencia sanitaria o de calamidad pública o cuyo accionar en estos ilícitos comprometan la defensa, la seguridad o la soberanía nacional.
Y claro, esta modificación un tanto respondió al reciente acontecimiento en el cual todos por salubridad nos hemos visto sometidos. En esta norma se establece, por ejemplo, que el servidor estatal que incurra en el delito de colusión simple y o agravada al intervenir en las adquisiciones o las contrataciones, concertando con las partes interesadas, recibirá la pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 20 y será inhabilitado a perpetuidad. Estas penas, claro, se presentan aquí o se aplicarán si es que se presentan las siguientes agravantes. Cuando el funcionario integre una organización criminal, cuando su acción esté vinculada a programas sociales asistenciales o cuando se aproveche de una situación de calamidad pública, de emergencia sanitaria o su acción compromete en este caso la defensa, seguridad o soberanía nacional. El último de los puntos o el último de los mecanismos que tienen que ver con la derivación, en este caso de lo que estamos comentando, es el mecanismo de la extinción de dominio. Como ustedes recuerdan, el decreto ley 1373, que es el decreto ley sobre la extinción del dominio, en el artículo 3.10 lo que establece que la extinción de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial, es muy importante, jurídico-patrimonial, que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento, efectos o ganancias ilícitas mediante la sentencia emitida respetando el debido proceso, sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido o de tercero. Eso también es muy importante tener en cuenta. Con ello, claro, con esta disposición, la extinción de dominio lo que constituye es una herramienta de política criminal, de hecho fue creada con estos fines, para la prevención y la lucha contra la corrupción y sobre todo la delincuencia organizada en este contexto. Incluso, si ustedes revisan el expediente 20-2019, la resolución número 1 de 19 en el fundamento 18, en este caso el colegiado señaló que la legislación especializada de extinción de dominio ha brindado los bienes que constituyen instrumento de actividades ilícitas, aquí una definición más amplia que la utilizada en la teoría del delito, y por tanto se consideran como tales a todos aquellos que fueron o serán utilizados como medios de cualquier forma en su totalidad o en parte para la comisión de actividades ilícitas. Acorde esto con el expediente 4-2020-43, esta resolución 27, se establece que la figura de la extinción del dominio nace a partir de la expedición de este decreto legislativo que estamos conversando, el 1373, con la finalidad de garantizar la licitud de los derechos reales recaídos en los bienes patrimoniales, evitando desde luego el ingreso o extrayendo del comercio nacional los bienes que provengan de actividades ilícitas o que estén destinadas a ellas. Ahora, en este proceso se aplica a todo bien patrimonial que constituye objeto, instrumento, efectos o ganancias que tienen relación o que se derivan de las siguientes actividades: delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, el lavado de activos, el contrabando, la defraudación tributaria, en este caso la minería ilegal y otras con capacidad de generar dinero, bienes o ganancias de carácter ilícito. Lo anterior se corrige incluso con un pronunciamiento dado en el expediente 2755-2017, que entre otros desarrolla esta postura. Yo espero haberme sujeto al tiempo que se me ha concedido y quedaría atenta por si existe alguna pregunta. Entiendo que son temas muy amplios que nos llevan a consideración o a tener en cuenta aquí aspectos fundamentales de estas consecuencias que derivan evidentemente ya en el ámbito procesal penal, cuando se pudiera determinar la responsabilidad penal de una persona o, como hemos visto en el caso de la reparación civil, cuando pese al sobreseimiento dado, por ejemplo en los casos de prescripción, pudiera corresponder también la imposición de una reparación civil conforme al artículo 12.3 del Código Procesal Penal Nacional. Espero haber logrado en este tiempo tratado de todos estos temas y les agradezco una vez más esta invitación, quedando atenta a cualquier comentario o sugerencia si es que lo hubiera, y si no, mi agradecimiento nuevamente a Iter Criminis por la invitación. Muchas gracias, doctora. De parte de la Asociación Civil Iter Criminis, le agradecemos por su excelente ponencia y ahora pasaremos a realizarle algunas preguntas que se han realizado por el chat. La primera dice lo siguiente: ¿es posible que una persona, sin ser parte del proceso penal, pueda hacer seguimiento si la persona condenada ha pagado la reparación civil? En caso de que sí, ¿de qué modo?
Uy, su micrófono. Te entendí, Micaela, la pregunta, si me puedes volver a repetir, por favor. Sí, ¿es posible que una persona sin ser parte del proceso penal pueda hacer seguimiento si la persona condenada ha pagado la reparación civil? A ver, el seguimiento, evidentemente, en tanto si pudiera esta persona, vayamos a ponernos en el contexto, no es materia, es en los casos contra la administración pública, porque obviamente la parte agraviada es el Estado y quienes tendrían, digamos, la posibilidad de hacer el seguimiento correspondiente le correspondería a la Procuraduría, pero en caso pudiera ser un agraviado o la parte civil tenga algún otro tipo de delitos, evidentemente tiene, se ha ordenado de parte de la Judicatura el pago de una reparación civil y al no verse cumplido tiene incluso la posibilidad de reclamo. Como cualquier ciudadano, evidentemente sí, el Observatorio del Poder Judicial, cuando no también tiene la propia estadística la Procuraduría y desde luego el Ministerio Público, de aquellas personas que pagan o no pagan el tema de las reparaciones civiles. De hecho, nosotros hemos visto muchas sentencias desde allá del año 2001 que se empezaron a dar estas sentencias de casos emblemáticos por delitos de corrupción, donde tenemos altos funcionarios que incluso algunos ya en libertad por el transcurso del tiempo no han pagado las reparaciones civiles y estamos hablando de sumas importantes, ¿Qué es lo que se hace en muchos de estos casos? Se suelen fraccionar. Hay un compromiso de fraccionamiento, pero claro, a quien le corresponde evidentemente exigir el pago, le corresponde pues a la Procuraduría Pública. Sí entiendo, hasta donde yo recuerdo en el portal del Ministerio Público, en algún momento del Ministerio de Justicia había en algún momento sí una data de quiénes eran estos deudores que estaban comprometidos todavía al pago pendiente de la reparación civil que se les habría impuesto. Insisto, muchas veces lo que se llega son acuerdos de pagos fraccionados, porque estamos hablando de reparaciones civiles millonarias, o cuando no, que pudieran ejecutarse sobre algunos bienes inmuebles que pudieran tener. Muchas gracias. La segunda pregunta menciona lo siguiente. ¿Considera que sea pertinente la imposición de la pena multa y también el pago de la reparación civil en la comisión de delitos de corrupción? Depende bueno, la reparación civil sí, ¿no? Eso evidentemente sí es una consecuencia que se da, lo hemos venido conversando. En el tema de la multa, pudiera, dependiendo de la gravedad del tipo penal y de las consecuencias en las cuales se hubiera dado esta comisión del ilícito, ¿no? Entiendo que de por medio sobremanera es el tema de la inhabilitación, pero el tema de la reparación civil, la multa por lo general queda reservada para otros tipos de ilícitos penales. Ok. Y la tercera pregunta es de Ximena. Ella pregunta, doctora, ¿considera usted que la reparación civil puede ser considerada como una de las medidas para recuperar activos cuya procedencia no es justificada o proviene de la corrupción? Sí, sin lugar a dudas, digamos como una de las medidas inmediatas para poder lograr resarcir inmediatamente esto. No es buena pregunta la que se Ximena, porque incluso caben mecanismos o medidas de coerción real de carácter anticipado que pudieran también ir garantizando que no se puedan extraer, porque ustedes saben que hay muchos casos en los cuales pudieran derivar en la desaparición de estos inmuebles o separación de bienes que luego pudieran ser considerados como fuente de la reparación civil. Entonces, incluso dentro del proceso, pudiera tenerse en consideración aquí que pudieran darse determinadas incautaciones o medidas de embargo, o cuando no, medidas de decomiso que pudieran tener como garantía precisamente preservar a futuro el pago de la reparación civil. Pero claro, todo dentro de una debida fundamentación y dando pie también a los traslados correspondientes. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a darle pase a Raúl Ángel. Me parece que está alzando la mano. Sí, estás habilitado. Doctora, buenas tardes. Juliana, buenas. Con respecto a la reparación civil que pide la Procuraduría, ¿se toma en cuenta todo lo que se invirtió, por ejemplo, en el caso de una obra, en todo lo que se invirtió en el proyecto o en esos adicionales que se generaron al monto original, mediante adendas, esos montos adicionales que se invirtieron en una obra? ¿Cómo es ese método para que se pueda calcular una indemnización? Gracias, Raúl. Muy buena pregunta. Mira, cuando la Procuraduría hace la propuesta de pretensión civil, que por lo general la hace de manera paralela a la presentación de la Fiscalía de la acusación, porque también entra un control, el tema de la pretensión indemnizatoria que presenta la Procuraduría, en primer lugar tiene que sustentar
Supongamos, estamos hablando de un caso de colusión desleal, ¿no? Una obra, en este caso la acusación penal va en la línea de que hay una concertación entre el funcionario público y el privado para poder perjudicar al Estado y se ha sobrevaluado la obra. Estamos hablando de una carretera. Y una carretera que se ha podido determinar, y entonces hay adendas, como bien planteas, Raúl, en tu ejemplo, y entonces hay la adenda 1, 2 y 3, y cada una va, evidentemente, el monto por el cual se estableció, y es la tesis de la Fiscalía, por ejemplo, pudiera determinar que estaría siendo un monto sobrevaluado, y por tanto en la sobrevaluación estaría plasmada el perjuicio al Estado. Nadie discute aquí que una obra, pero digamos, pongamos un ejemplo, una obra que pudiera costar 5 millones, terminó pagándose 8 millones sobrevaluado. Pero luego vino una adenda 1, y la adenda 1 era, bueno, ahora tenemos que cambiar este cemento de tipo A por el cemento de tipo B, o se requiere un doble plano. Y entonces adenda 1, y ya no son 7 millones, son 8 millones. Y luego hay adenda 2, vamos a ponerle otra vereda por ese lado, y entonces vamos 10 millones, y luego hay otra adenda 14 y termina. Aquello que fue aprobado inicialmente, en tu ejemplo, Raúl, de 7 millones termina costando 23 millones. Y claro, en cada uno tiene una carga de parte de la Procuraduría, en este caso de poder determinar incluso como cada adenda, porque no automáticamente implica, también pudiera haber o no un perjuicio al Estado marcado por una sobrevaluación, porque pudiera darse el caso que también estas adendas estén técnicamente justificadas. ¿Y cómo lo determina eso? Lo determina a través de una pericia. Por eso la Procuraduría, yo veo muchos casos en los cuales la Procuraduría lamentable omite la presentación de lo necesario para eso, una pericia. Tiene que haber una pericia, no solamente contable, sino que determine la sobrevaluación, una pericia de tasación en este caso, que pudiera evaluar a través de los ingenieros, estamos hablando de una carretera, por ejemplo, de ingenieros civiles que pudieran determinar por qué cada adenda también implicó una sobrevaluación e implicó, por ende, un perjuicio al Estado. Entonces, sí, las adendas van, pero siempre y cuando tengan un sustento de que ahí también hubo un perjuicio al Estado. Insisto, yo veo muchos casos en los cuales cuando la Procuraduría presenta su pretensión indemnizatoria, más allá de algunos defectos de forma, lo cierto es que omiten adjuntar, en este caso, una pericia que determine el núcleo central que deriva de la imputación, porque mucho se determina me ha causado un perjuicio patrimonial por la imagen y la corrupción. Sí, presenta también tu informe en ese sentido, pero no te olvides de presentar, procurador, tu informe o tu pericia técnica que determine la sobrevaluación y, consecuentemente, el perjuicio. Espero haberte aclarado el tema, Raúl. Muchas gracias, doctor. Bien, agradecemos nuevamente a la doctora Juliana Loza por habernos acompañado el día de hoy y por habernos compartido sus conocimientos. Muchas gracias. Esperamos verla de nuevo en siguientes eventos. Gracias, Micaela, muy amable. Permiso a todos. Hasta pronto.